Patagonia Rural, a través de la plataforma de Polar Comunicaciones. 80 años, no son menos. 80 años que estamos junto a usted para informar, para entretener y también para educar. Y eso es lo que estamos haciendo, entregando conocimientos de formación respecto de las diferentes, en este caso, en sintonía con lo que nos está sucediendo respecto de la pandemia en temas de salud. Y hoy día estamos con Rosana Avendaño, kinesióloga, que nos está mostrando, está desmenuzando, ¿no es cierto?, lo que significa la kinesiología, lo que es la kinesiología, cómo están trabajando hoy día, y vamos a entrar ya en algunos detalles ya respecto directamente a lo que nos está afectando la pandemia. Nos decía al principio que están ahí en el periodo de rehabilitación. ¿Qué sucede con un paciente COVID-19, Rosana, y que por suerte tiene la posibilidad de salvar la situación, pero que después de esto, aparentemente, por lo poco que se ha conocido, requiere de un tratamiento que, además de ser muy profundo y muy profesional y muy específico, es de largo aliento, aparentemente, ¿no? De todas maneras. Mira, hay distintas como líneas, porque un paciente que llega a unidad de cuidado intensivo no necesariamente va a requerir un ventilador mecánico, sino que llega muchas veces a estas unidades como una manera de monitorear mejor al paciente, porque está en una condición lábil, ¿cierto?, de que puede o no puede caer a ventilación. Por lo tanto, hay pacientes que se estabilizan, ¿cierto?, se utilizan otro sistema de oxigenación para que le llegue mejor oxígeno, ¿cierto?, al pulmón, tenga mejor intercambio, no caiga en una condición de gravedad. Pero aquellos pacientes que caen a ventilación mecánica, se ha visto de que por cada día que el paciente pasa en un ventilador pierde mucha masa muscular, no tan solo de la musculatura respiratoria, sino que de la musculatura también de las extremidades, brazos, piernas, ¿cierto?, columna, toda la musculatura. Entonces, estos pacientes, muchos, y lo que hemos visto en algunos pacientes que hemos atendido acá en el hospital, que salen con lo que se llama técnicamente una polineuropatía del paciente crítico. O sea, es ese paciente que tiene que volver a mover sus extremidades, tiene que volver a sentarse con apoyo, tiene que volver a caminar. Por lo tanto, son patologías que muchas veces que los vemos en el hospital, se le hace mucho ejercicio, ¿cierto?, desde el punto de vista motor, y lo que estamos haciendo, se está siguiendo la continuidad de la rehabilitación en sus domicilios, ¿ya? Estos pacientes que están mucho más complicados. No tan solo desde el punto de vista motor, sino que también respiratorio. Muchos de estos pacientes, como llevan muchos días en ventilación mecánica, que es el T-tubo, que seguramente mucha gente ya lo ha visto en televisión, que por la boca, ¿cierto?, que llega a la tráquea, algunos quedan con unos sistemas de ventilación que se llama traqueostomía, que es directamente en la tráquea. Y esos pacientes requieren rehabilitación no tan solo kinésica, sino también del fonoaudiólogo para que vuelva a tragar, pueda volver a alimentarse. Entonces, es una patología, ¿cierto?, que lleva mucho tiempo que el paciente se recupere, hasta meses. Esos pacientes que estuvieron graves se pueden demorar 3, 4 meses, hasta 6 meses en recuperar completamente quizás su normalidad o su basal. Cuando dices completamente, ¿hablamos de un 100%? No siempre, es que depende de cómo era su capacidad física antes de la enfermedad. Porque si un paciente que era hipertenso, que estaba obeso, que quizás no tenía mucha masa muscular, puede quedar con ciertas complicaciones o con cierto grado de daño posterior, que muchos, cuando son más ancianos, ¿cierto?, requieren, no sé, pues, órtesis, un bastón o un andador, ¿cierto?, para poder movilizarse. Pero si un paciente que no estaba con tan mala musculatura, y quizá porque han habido pacientes COVID que no tienen muchas patologías quizá crónicas, pero sí obesos. Eso es lo que la gente más joven, lo que se ha visto es que son hipertensos y generalmente con sobrepeso y obesos. Entonces, esos pacientes quizá, si es joven,
puede quizá lograr una recuperación total, pero un adulto mayor puede quedar con secuelas posteriores. Lo que uno intenta siempre es movilizarlo desde un inicio en las unidades de cuidado intensivo. La diferencia del COVID que se ha visto es que como es tan contagioso, en realidad la parte respiratoria es lo que se ha centrado un poco el trabajo, y posteriormente vemos la parte muscular y ahí muchas veces se demora un poco más el paciente en recuperarse. Quienes están padeciendo esta situación tienen el apoyo de ustedes directamente, o quienes tienen alguna otra patología, como lo veíamos recién con la obesidad y otro tipo más de afecciones, ¿no es cierto?, de salud. Sin embargo, Patagonia Rural es un programa que está dedicado al campo. Muchas veces se asocia la vida del campo con una vida saludable. Eso es verdad, porque así es. Pero nuestras acciones a veces no son muy saludables. Y no solamente nos vamos a ir a la ingesta alimenticia, sino que además en el campo hay mucho trabajo físico, de fuerza incluso. Y donde generalmente se acostumbra a tomar posturas que no son las correctas, y en consecuencia, al cabo de unos buenos años, nuestras amigas o nuestros amigos del campo, o de la pesca, por ejemplo, donde hay que hacer fuerza, o de los camiones, donde también hay que hacer fuerza, no se hace de la mejor manera. Y finalmente terminamos con un paciente, con una amiga, con un amigo, que es un paciente, ¿por qué no decirlo también?, en una situación bastante crítica, cuando llega finalmente cuando llega o logra llegar a un kinesiólogo o a una kinesióloga. Claro. ¿Qué podemos...? Sí, mira, en realidad el ejercicio físico en sí, uno debería dosificarlo, tiene que ser como de acuerdo a cada paciente, ¿cierto? O cada requerimiento que tenga la persona. Pero las recomendaciones generales, bueno, es difícil de repente en el trabajo de campo decir que no puede cargar más de tantos kilos, porque toda la vida lo ha hecho así. Es un trabajo de mucha fuerza, ¿cierto? Por lo tanto, lo que uno de repente les pide es que tengan como esa capacidad muchas veces después de llegar a la casa, elongar un poco, estirarse en las mañanas, caminar también, pero el esfuerzo físico muchas veces peligra en la columna. Y generalmente uno ve esos pacientes que tienen trabajo físico fuerte, ¿cierto?, de carga, la columna muchas veces es la que más se ve maltratada. Y lo importante yo creo que es consultar rápido, porque ahí uno le puede dar como algunos ejercicios fáciles que puedan hacer en la casa, porque al final, ¿qué es lo que uno hace en estos pacientes? Es calmar el dolor, ¿cierto?, donde tú tienes alguna... elementos de fisioterapia que se llama, por ejemplo, que son con corriente, analgésica, con calor, ¿cierto? Que en la casa también de repente uno le dice, oiga, tiene un guaterito o algo, póngase calorcito, y después hacer ejercicios que permitan elongar un poco la musculatura, fortalecer los abdominales, por ejemplo, cuando es un problema lumbar. Por eso es importante que el paciente, cuando tenga algo de dolor, ¿cierto?, y esto se empieza a acrecentar, consultar rápidamente, porque ahí en la parte aguda uno puede como quizá llegar a tiempo, pero cuando esto ya se hace muy crónico, ahí cuesta más la recuperación. Sin lugar a dudas que la mejor época para poder formar es cuando uno es niño, cuando está en el colegio, donde empieza a entrar información, a uno empieza a recibir información que se le va a ir quedando y que naturalmente después ya se forma, se crea una cultura en la vida. Está hoy día la malla curricular de educación física, por ejemplo, bien orientada para poder educar y formar a los niños, jóvenes y adultos mañana para el autocuidado en el físico. Mira, ahí yo lo que tengo de la experiencia, por ejemplo, en el colegio de mis hijas, no estoy muy interiorizada en eso.
pero por ejemplo, a los niños más chicos le hacen psicomotricidad, que de alguna manera es súper bueno porque genera como reacciones rápidas de los niños, evita ciertas como lesiones, le hace conocer su cuerpo, ¿cierto? Porque muchas veces, por ejemplo, los niñitos que son más obesos pierden un poco como el área de su cuerpo, entonces tienen muchas lesiones, se guinzan mucho los tobillos, por lo tanto esto de la psicomotricidad que te ayuda un poco a trabajar la coordinación, un poco el equilibrio, todo eso favorece. Después ya las actividades deportivas muchas veces están orientadas a fortalecer cierto los músculos que tú requieres, fútbol, extremidades inferiores, más que nada, por ejemplo, la rapidez, cómo salir rápido. Entonces ahí yo creo que los profes se van enfocando a los grupos musculares que más requieren. Yo creo que mucho del trabajo de los niños es de los papás en la casa. Yo soy la postura, que siéntate bien en la mesa, bien recto, acomoda bien tu espalda. Ahora, por ejemplo, los niños que están con los computadores no tienen muy buena postura porque en realidad ¿dónde los sienta cuando tienes 2, 3 niños en una mesa? Entonces uno se coloca en la cama, otro se coloca en otras áreas, que hay que tratar de buscar que los niños queden cómodos, con la espalda recta, ¿cierto? Con una buena visión del computador, y eso muchas veces pasa por el trabajo de los papás en la casa y que los niños al final toman conciencia de eso, porque yo lo veo en mis hijas, de repente solas se acomodan, ¿cierto? Saben que están en una mala postura, entonces yo creo que los papás ahí tenemos que estar muy conscientes de que caminen derecho. Si uno ve que los hijos caminan con las rodillas juntas, llevarlo al pediatra, ¿cierto? O si van al consultorio, decirle, mira, sabes que yo noto, y ahí le hacen toda una evaluación para ver si el niño requiere alguna ayuda, por ejemplo, de repente estas plantillas o más ejercicio. Por lo tanto, es un poco el ojo clínico también de los papás, que estemos pendientes de cómo va creciendo la columna de nuestro niño. Y en las atenciones de repente de los pediatras también se hace una evaluación de el crecimiento y de cómo va esa columna creciendo a la par con las extremidades. Entonces, por eso es importante que los papás estemos pendientes igual de la postura de nuestros niños en la casa. Sí, bien lo decía, hoy día, por ejemplo, con el tema del trabajo por internet o del estudio por internet, no solamente los computadores, las tablets, en fin, sino que además también el celular, y con el celular se tiran en el sillón, en el piso, en la cama, sí. Y naturalmente claro, no están las mejores posturas, pues. Rosana, otro tema que también nos llama mucho y que es el tema de más al programa, ¿no? Las postas rurales. Hablábamos recién del campo, del ejercicio, pero también están las postas rurales en donde se requiere también de tener este profesional que entonces va a tener que apoyar a nuestras amigas y amigos del campo. ¿Hay hoy día en el estado de Chile algún compromiso afín, muy firme por lo demás, para efectivamente insertar a los kinesiólogos y kinesiólogas en el área rural? Mira, yo hace muchos años trabajé en atención primaria y trabajaba en el Damianovich, y me acuerdo que nosotros nos teníamos que, de alguna manera, los consultorios de las ciudades se hacen cargo muchas veces de postas que están más alejadas. No sé si hay kinesiólogos así como permanentes que trabajen en horario o jornada completa. Yo sé que en algunos consultorios se hacen cargo de algunos policlínicos a distancia con visitas de repente los fines de semana, ¿cierto? O horarios quizás más diferenciados. Yo creo que sería de gran apoyo tener kinesiólogos como... al igual que, por ejemplo, debe haber una enfermera, habrá un médico, ¿cierto? Un técnico paramédico, muchas veces, que apoyen estas unidades para ver la realidad, porque de repente la gente que está muy lejos de centros asistenciales no consulta, porque consulta generalmente cuando ya es mucho el dolor o de repente, no sé,
infartos, por ejemplo, que puedan ocurrir en zonas lejanas. El paciente no muchas veces está educado en cuáles son los síntomas que tiene que reconocer cuando tiene un ataque al corazón. Entonces, yo creo que la educación también pasa por esa área, no tan solo la parte clínica de la rehabilitación, sino también la educación. Y no solamente el kinesiólogo, enfermera y de muchos otros profesionales que trabajan en la red de rehabilitación. Rosana, los tiempos en radio son bastante cortos, pero todavía nos quedan unos minutos, y yo creo que aquí una de las cosas más importantes ahora sería, por ejemplo, conocer algunos tips que tú nos pudieras entregar para quienes están hoy día de una u otra manera encerrados, la población adulta que está en cuarentena finalmente por ley, por edad, ¿no es cierto?, que salía a caminar, no solamente para tomar aire, sino que además para tener una actividad física, y que hoy día está en la casa, está encerradita la abuela, el abuelo que están en la casa encerrados, que extrañan esta salida, estas caminatas, estos ejercicios, y que naturalmente no solamente por el estrés emocional, sino que además se empieza a generar un estrés físico, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? ¿Cómo podríamos ayudarles para que vayan un poco salvando esta situación? Mira, en realidad nosotros siempre a los adultos mayores, cuando se van de alta del hospital, muchas veces para que mantengan, ¿cierto? Es difícil muchas veces que lo lleven al hospital 3 veces a la semana, si es que todavía requiere un poco de rehabilitación. Lo que uno le dice, mire, siempre en la mañana, antes de levantarse, ¿cierto?, mueva los pies. Porque muchas veces los abuelitos, cuando se levantan muy rápido, tienen problemas de presión, ¿ya?, porque estuvieron toda la noche, ¿cierto?, acostados, qué sé yo. Por lo tanto, uno tiene que activar un poco su musculatura. Entonces uno le dice, ya, empiece temprano, antes de levantarse, mueva los tobillos. Y en forma simple, ¿cierto? Mueva 10, 15 veces sus tobillos, luego doble una pierna, doble la otra, ¿ah? Haga ejercicios respiratorios, tome aire profundo y lo puede coordinar también con sus brazos. ¿Por qué? Porque la respiración, así como que estuviera suspirando. Suspire varias veces en el día, porque eso genera en el pulmón, se expanda, porque uno cuando está muy quieto, muy sentado, muy acostado, los pulmones empiezan a colapsar y ahí muchas veces genera algunas complicaciones pulmonares, más cuando es un paciente, por ejemplo, fumador. Por lo tanto, en las mañanas siempre levantarse, mover las extremidades, respirar profundo, luego siéntese, por ejemplo, al borde de la cama. Ahí, al borde de la cama, levante una pierna, levante la otra, mueva los tobillos también y levante los brazos. Por lo tanto, uno puede hacer pequeñas cosas simples en la casa que te pueden ayudar. De repente, oiga, agarre una bolsita de arroz y doble su bracito, no sé, 20 veces al otro lado. Si tiene un peldaño, suba, baje el peldaño 20 veces con una pierna, 20 veces con la otra. O si tiene un pasillo, ¿cierto?, en su casa, diga, ya, hoy día voy a hacer 5 vueltas. Y uno tiene que ir viendo, evaluando su cuerpo, porque si es una persona que camina 10 vueltas y se nota que se cansa, ¿por qué? Porque siente como palpitaciones, siente como que no le entra el aire, ¿cierto?, como que le cuesta respirar profundo, o siente que no puede hablar, por ejemplo. Eso es un paciente que vamos despacio, haga unas 5 vueltas, mañana vaya aumentando. Es como cuando uno va al gimnasio, vas evaluando cómo te sientes y a medida que vas sintiendo que estás cómodo, puedes ir aumentando la intensidad. ¿Y eso qué significa en la casa? Ya, si diste 5 vueltas, ahora da 8 vueltas en el pasillo. Por lo tanto, uno con cosas simples en la casa puede hacerlo. Y moverse, o sea, hay que moverse de alguna forma, subir la escalera, bajar, ¿cierto? Los adultos mayores, claro, cuesta más por las caídas. Eso es lo más complicado en un adulto mayor, las caídas, y que son las fracturas que a la larga a los pacientes muchas veces los dejan postrados. Muy bien, vamos a agradecerte, Rosana Avendaño, kinesióloga del Hospital Clínico Magallanes, quien ha tenido la deferencia y la calidez para contarnos, ¿no es cierto?, de esta profesión,
entregarnos estos tips, amigas y amigos, usted que nos está escuchando y que está hoy día limitado porque por la edad no puede salir, está en cuarentena, o simplemente porque por su lugar de trabajo, su rol no puede estar, no tiene acceso. Bueno, haga estos tips que nos enseñó Rosana. Preste atención usted, mamá, papá, que tiene niños chicos, cómo camina, cómo se sientan, hoy día que están frente al computador tantas horas, las posturas, el tener limitados los tiempos, ¿no es cierto, Rosana? Un tiempo limitado, levantarse, caminar un poco, volver a sentarse, en fin. Rosana, muchas gracias por habernos ayudado a conocer de la profesión, habernos ayudado con consejos y tips. Y me imagino de que finalmente un saludo vas a cerrar con algún saludo a todos tus colegas que hoy día la están pasando en La Vega, ¿no? Sí, pucha, mira, quiero agradecer igual la invitación. Siempre es bueno dar a conocer lo que uno hace y lo que hace con cariño, con pasión. Y en realidad, bueno, nosotros estamos preparados, entre comillas, para trabajar. Ahora en esta modalidad, ¿cierto?, de pandemia, a mí no me había tocado, ¿cierto? Pero en realidad es un cambio totalmente a nuestro diario vivir, no tan solo por lo que tenemos que vivir en casa, ¿cierto?, en el colegio, nos cambió totalmente la vida, pero siempre estamos con las ganas de ayudar y apoyar, o sea, esa es nuestra función y eso es lo que estamos haciendo, siempre cuidándonos, por supuesto, con todos los elementos que la ciencia ha demostrado que podemos cuidarnos para dar una buena atención a los pacientes y también no llevar estos virus a nuestra casa, que es lo que uno más teme. Bueno, yo me contagié en algún momento, pero gracias a Dios mi hija, mi marido no se contagiaron. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que la gente reconozca que hay que hacer un autocuidado, no tan solo de lo físico, también ahora con este virus, un autocuidado con las medidas que muchas veces, ¿cierto?, el gobierno, el ministerio entregan, porque no depende solo de que el ministerio diga algo, sino que depende también de cómo nosotros colaboramos para que esto no se siga expandiendo. Y bueno, y un cariño a todos, ¿cierto?, a todos mis compañeros de trabajo, a todos en realidad los que trabajamos en el hospital, porque estamos entregando todo lo que podemos, siempre apoyando al enfermo, y lo más penoso ahora, ¿cierto?, que no hay mucha relación con sus familiares, pero se trata de hacer de alguna forma de que los familiares estén al tanto de la situación de cada uno de sus familiares. Así que muchos cariños a todos y cuando necesiten alguna consulta, no hay problema, me contactan y podemos hacer nuevamente una videoconferencia. Muchas gracias, muy amable. Rosana Avendaño, entonces, kinesióloga, quien nos ha compartido sus conocimientos, su testimonio y nos ha entregado los tips para que podamos salir adelante en esta pandemia y salvar lo que más podamos. Por mi parte, un saludo muy grande para todos ustedes que nos acompañaron. Voy a hacer un saludo especial a dos familias que yo sé que escuchan y ven el programa todas las semanas, a la familia Crep Barría y Crep Muñoz. Así que para ellos también, que siempre mandan ahí un mensajito, un saludo grande, gracias por estar junto a nosotros, y a todos ustedes, amigas del campo, de la pesca, amigos del transporte, un abrazo muy grande, a cuidarse, que hay mucho todavía por hacer. Gracias, desde Polar Comunicaciones, 80 años al servicio de ustedes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Patagonia Rural, con la conducción de Marco Aurelio Arteaga.